Queridos estudiantes, vamos a resolver un taller de teoría y problemas de caída y subida de los cuerpos, como para refuerzo, para que se preparen para las evaluaciones de caída libre. Entonces aquí dice que respondamos las preguntas 1 a 5 de acuerdo a la información suministrada en el siguiente problema. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 125 metros. Al cabo de cierto tiempo de caída, lleva una velocidad de 30 metros por segundo. Se me pregunta, primero, la velocidad de lanzamiento del cuerpo es d. Entonces, para ello, aquí tenemos las ecuaciones, ¿sí? Entonces, utilizamos la siguiente ecuación para hallar la velocidad de lanzamiento. Entonces, aquí tenemos que cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, la velocidad final es cero. Entonces, por lo tanto, se transforma la ecuación en 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por y máximo. Fíjense, aquí le coloco ya y máximo, que es cuando alcanza la altura máxima. Despejando, esta velocidad al cuadrado la pasamos al otro lado y nos queda negativa. Y multiplicando por menos 1, nos queda entonces que velocidad al cuadrado es igual a menos 2 gravedad por y máximo. Hacemos los reemplazos, menos 2 por 10 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, por 125 metros, que es la altura máxima, y nos da 2500 metros por segundo al cuadrado. Y sacando la raíz, entonces nos daría velocidad inicial igual a 50 metros por segundo. Entonces, vamos a las respuestas y vemos que es la respuesta C, 50 metros por segundo. La segunda pregunta dice, el tiempo que demora el cuerpo en alcanzar la altura máxima. Entonces, en teoría dijimos que si trabajamos la gravedad con 10 metros por segundo cuadrado, la velocidad de lanzamiento me define el tiempo de subida. Por lo tanto, el tiempo de subida es de 5 segundos. Y aquí lo tenemos, es de 5 segundos. Dice el tiempo que ha transcurrido desde el momento del lanzamiento hasta cuando su velocidad es de 30 metros por segundo. Cuando el cuerpo lleva 30 metros por segundo en caída, quiere decir que cuando alcanza la altura máxima la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, él lleva 3 segundos de caída, más los 5 que lleva ya hasta alcanzar la altura máxima. El tiempo que lleva hasta ese momento es de 8 segundos. Por lo tanto, sería la respuesta B. Bien, ahora me dicen la distancia que ha recorrido el cuerpo cuando lleva la velocidad de caída de 30 metros por segundo. Para ello, entonces, utilizamos una de las ecuaciones, ¿sí? En la ecuación y igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La llamo y1 porque ese es el desplazamiento que realiza el cuerpo desde la altura máxima hasta cuando lleva los 3 segundos de caída. Entonces, cuando lleva 3 segundos de caída, quiere decir que él parte con una velocidad inicial 0. Cuando llega a la altura máxima, y se regresa a la velocidad inicial de 0. Por lo tanto, esta cantidad es igual a 0. Entonces nos queda solamente gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La gravedad es negativa, menos 10 por 3 segundos al cuadrado sobre 2, entonces nos daría menos 45 metros, que ese es el desplazamiento que realiza el cuerpo. Pero la distancia total recorrida, ¿sí? Teniendo en cuenta que la distancia es la mera trayectoria y es una magnitud escalar, entonces nunca va a ser positiva. Entonces es la suma de los 125 metros de altura más los 45 que se desplaza hasta los 3 segundos, y nos daría 170 metros. Entonces, por lo tanto, la cuarta pregunta tenemos que es la respuesta C. La quinta pregunta me dice, cuando han transcurrido 6 segundos, el cuerpo se encuentra a una altura D. Volvemos y utilizamos esta ecuación, pero en este caso ya utilizamos la velocidad inicial de lanzamiento. Entonces, aquí tenemos velocidad inicial 50 metros por segundo por 6 segundos, más la gravedad que es menos 10 metros por segundo cuadrado por 6 segundos al cuadrado sobre 2, y al hacer esas operaciones nos daría 120 metros, que corresponde a la altura que se encuentra el cuerpo cuando han transcurrido 6 segundos. Bien, ahora nos plantean un problema. Dice que un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y llega al sitio de partida con velocidad de 50 metros por segundo. Nos piden calcular la altura máxima, el tiempo de vuelo, la velocidad cuando han transcurrido 5 segundos y la altura cuando han transcurrido 8 segundos de lanzamiento.
Entonces, tenemos que colocar los datos y dice que llega al sitio de partida con una velocidad de 50 metros por segundo, entonces la llamamos velocidad final menos 50 metros por segundo, porque el cuerpo está cayendo. Entonces también en teoría dijimos que si un cuerpo cae con cierta velocidad al sitio de partida, él fue lanzado con esa misma velocidad. O sea que la velocidad de lanzamiento fueron de 50 metros por segundo. Ten en cuenta que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado negativo, entonces procedemos a hacer la parte A que me dicen de altura máxima. Ten en cuenta que cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, la velocidad final es cero. Entonces por lo tanto vamos esta ecuación y reemplazamos, decimos la velocidad final es cero. Entonces aquí tenemos 0 igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por y máximo. Despejamos, pasaría velocidad inicial al cuadrado por otro lado negativa. Despejamos y máximo, entonces 2 gravedad pasa a dividir y reemplazamos datos, menos 50 metros por segundo cuadrado sobre menos 20 metros por segundo cuadrado, porque es 2 por menos 10, y me daría 125 metros la altura máxima que alcanza el cuerpo. El tiempo de vuelo, entonces el tiempo de vuelo, como la velocidad de lanzamiento es de 50 metros por segundo, el cuerpo demora 5 segundos subiendo y por lo tanto demora 5 segundos bajando, por lo tanto el tiempo de vuelo son 10 segundos. Bien, la otra pregunta que nos hacen es la velocidad cuando han transcurrido 5 segundos. Entonces, si la velocidad de lanzamiento es 50 metros por segundo, quiere decir que el cuerpo alcanza la altura máxima en un tiempo de 5 segundos. Entonces, cuando lleva ese tiempo de 5 segundos, la velocidad final es 0, o sea, se encuentra en la altura máxima. La D dice la altura cuando han transcurrido 8 segundos. Entonces tomamos otra vez esta ecuación, la tomamos otra vez, ahí sí reemplazamos otra vez la velocidad inicial, que sería la de lanzamiento. Entonces sería 50 por los 8 segundos más la gravedad, que es negativa, menos 10 metros por segundo cuadrado por 8 segundos al cuadrado sobre 2, que al hacer las operaciones entonces nos daría 80 metros, que es la altura cuando han transcurrido los 8 segundos. Espero que este taller, con el problema resuelto, ustedes puedan prepararse para próximas evaluaciones y que les sirva de ayuda para cualquier estudiante que necesite un refuerzo de teoría y problemas de caída y subida de los cuerpos.